El que Xavi Hernández llegara a dirigir al Barcelona era algo lógico y obvio, algo que en algún momento tenía que suceder. El problema fue cuándo llegó este momento, en medio de una gran crisis, posiblemente la peor en la historia del Barça. Era 2021 y los conflictos empezaban a aterrizar en este club blaugrana, el burofax de Messi a Bartomeu. Una campaña asquerosa con Koeman cayendo desde los octavos de Champions con el PSG, terminando terceros de liga, algo que no pasaba desde el 2008. Y después de haber corrido a Luis Suárez, lo reemplazaban con Martin Braithwaite. Eso sí, al menos terminaron la temporada con un título, con la Copa del Rey, y a media campaña se cambia de presidente. Volvía Laporta y con él la ilusión, ya que Joan había hecho una promesa. Te llamo y te voy a hacer una propuesta que no vas a poder rechazar. Suerte. Si él era presidente, Messi se quedaría y todos los socios confiaron en él, votaron por Joan y la mejoría se notó de inmediato, al menos en ese número 10. Él volvía a sus goles de tiro libre, a conseguir otro pichichi y formaba una muy buena sociedad con Griezmann y el jovencito canario de nombre Pedri. Aún y con ese trofeo conseguido y de salvarse del nadaplete, el descontento con el rendimiento de Koeman era general. El verano llegó y aunque había cierta preocupación por la renovación de Messi, era cuestión de tiempo para que esa firma llegara. Leo fue a su continente para jugar y ganar su primer Copa América, el trofeo que tanto anhelaba. Volvía a España para esa famosa firma, esa renovación. Y aquí fue donde el escándalo llegó. Estuve pensando, es muy difícil esto para mí, toda mi vida acá. Tragedia, era el fin de una era, las lágrimas en Lionel, en los aficionados, en periodistas, en amigos, en jugadores, en todos. Pocos lo veían venir, pero es que estos asquerosos manejos administrativos de Bartomeu y hasta de Laporta obligaban al Barcelona a desprenderse de su mejor hombre y del que cubría las flaquezas de este club. Por así decirlo, Messi tapaba los baches, era la cortina de humo, y es que aquí fue donde empezó el verdadero declive, la tragedia. El inicio de esta temporada 21-22 fue no asquerosa, lo que le sigue. Los goleó el Bayern 3-0. El Benfica con Darwin Núñez también 3-0. Con el Atlético perdieron. Con el Real Madrid perdieron. En cuanto a fichajes, se les fue su grandísimo refuerzo millonario, Griezmann. También perdieron a Pjanic, obvio que a Messi, y para suplir esas grandes bajas, solo el Kun Agüero, Memphis Depay y el holandés Luuk de Jong. Y después de una nueva derrota, ahora contra el Rayo Vallecano, y de correr riesgo de quedar fuera desde fase de grupos de Champions, la directiva despidió en octubre a Ronald Koeman. Traían a un interino, Sergi Barjuan, para pensar en quién sería el nuevo encargado de corregir este camino. Este barco lo tenía que salvar alguien de casa, alguien con ADN blaugrana, con el tiki-taka y el fútbol total metido en su cabeza. ¿Y quién mejor que el discípulo de Guardiola? Xavi Hernández era el elegido. El ex mediocampista campeón del mundo dirigía en el Al-Sadd catarí, donde llevaba más de 2 años como su entrenador y llevaba ya 7 trofeos. 7 en ese corto lapso. Y aunque Xavi era muy joven, la urgencia era tal que decidieron pagar su cláusula de rescisión para que se convirtiera de inmediato en el nuevo director técnico del club de sus amores. Su presentación prometía traerle tranquilidad a los aficionados culés. El ambiente entre los mismos era de mucha más calma. Podría ser el nuevo Guardiola, y a pesar de que llegaba en un momento difícil, los mejores entrenadores de estas te levantan. Su debut llegaba ante el Español, derbi catalán, y lo hacía con victoria. 1-0 con gol de penal de Memphis Depay. Y esa misma semana, el duelo clave, crucial de Champions ante el Benfica, para buscar la clasificación, y el resultado fue decepcionante. 0-0, empatados y con la eliminación más que inminente. No era su culpa, pero ganarle al Benfica en el Camp Nou tampoco era imposible. El camino parecía difícil de corregir, y más si tenías que utilizar dentro de tu once titular jugadores como Sergiño Dest, jovencitos como Nico González, Gavi, Abde, Mingueza. Tus recambios ahora eran Yusuf Demir y Francisco Trincao. Jugaron ese último partido de grupos con el Bayern y los volvían a humillar. Otra goleada de 3-0, y así
confirmábamos la tragedia. El Fútbol Club Barcelona eliminado desde la primera ronda de fase de grupos. Messi estuvo en el primer equipo blaugrana desde el 2004, pues en todo ese tiempo siempre jugaron al menos los octavos. La última vez que no llegaron a esa ronda fue en el 2003. Ahora, en la primera sin Messi, volvían a ese fracaso tremendo. Y si seguimos con las malas noticias, ahora el Kun Agüero obligado a retirarse de las canchas por problemas en el corazón. Se marchaba también Coutinho y Xavi desesperado pedía fichajes. Necesitaba muchos más elementos, con puro canterano, solo con la Masía no se podía. Pero dinero no había. Consiguieron gratuitamente traer a Pierre-Emerick Aubameyang, quien salía corrido del Arsenal, y el préstamo de Adama Traoré. Solo podían gastar en una pieza, en un jugador, y decidieron acabarse su presupuesto en el español Ferran Torres. 55 millones de euros le pagaron al Manchester City. Así tendría que enfrentar este segundo semestre el nuevo entrenador. Ya en el 2022 viajaban a Arabia para jugar la Supercopa de España. En semifinales se medían al Real Madrid y en los tiempos extras perdían con el equipo de Ancelotti. Su siguiente partido sería la ronda de octavos de Copa del Rey con el Athletic de Bilbao y en los tiempos extras lo perdían también. Así que si repasamos, llevamos eliminación desde fase de grupos en Champions, eliminación de Supercopa, también de Copa del Rey y en Liga sextos de la tabla. Todo mal. Y de repente algo cambió. En un partido en casa con el Atlético de Madrid, Jordi Alba anotaba. El joven Gavi también. El nuevo gladiador defensor Ronald Araujo y hasta Dani Alves. 4-2 goleaban al Cholo Simeone y esto fue el inicio de la chavineta. A partir de ahí las derrotas se olvidaban. Al Valencia le metieron 4. Jugaron contra el Napoli por el repechaje de la Europa League y también metieron 4. Y al siguiente enfrentamiento, 4 al Athletic de Bilbao. 3 partidos jugados en una misma semana. En 7 días, 12 goles anotados. Aubameyang hat-trick, Frenkie de Jong anotaba, Luke de Jong, Memphis y hasta Piqué. Hernández buscaba remontar posiciones en Liga y sobre todo evitar ese nadaplete, concentración total en la Europa League para dar ese premio de consolación a su afición. En los octavos se midieron al Galatasaray y avanzaron. Partido con el Osasuna, 4 anotados. Llegaba el momento del clásico, de medirse al Real Madrid, de visitarlos en su campo, en su casa. Y aunque la chavineta atravesaba un gran momento, no era lo mismo el Osasuna y el Galatasaray que el Real Madrid, que el equipo de Ancelotti, de Benzema Balón de Oro y de Vini Jr. Pues la chavineta se iba parejo contra quien fuera. Gol de Auba, de cabeza Ronald Araujo. El tiburón Ferran ponía el tercero y el cuarto otra vez de Pierre-Emerick. 4-0. Se confirmaba el romance del Barça con el número 4 y esto era una goleada humillante, de las peores en la historia de los clásicos. 15 partidos invictos, más de 2 meses enteros sin perder y todo esto sin tener una plantilla top, sin tener una plantilla competitiva a nivel europeo, con muchos jugadores ya viejos y que hasta compañeros de Xavi fueron y muchos otros muy jóvenes. Con un Luke de Jong que salvaba al equipo en los últimos minutos, con esos fichajes gratuitos que daban resultados, Auba y Adama. Soñar con ganar la liga era eso, un sueño. Era casi imposible, pero ahora ya estaban en el segundo puesto. Cuando Koeman salió, los dejó en novenos. Todo estaba bien, todo era maravilla, todo era esperanza con este nuevo entrenador hasta que la tragedia de la Europa League llegó. Un golpe de realidad fuerte, insuperable, casi al nivel de la remontada de Roma, de Anfield o hasta ese 8-2 del Bayern Múnich. ¿Por qué? Porque este era el trofeo que salvaría la campaña. Era la Europa League y en el Camp Nou la afición culé se dio sus pases, sus boletos, sus abonos y esto los alemanes lo aprovechaban. Invasión de las Águilas de Frankfurt en Cataluña y en la cancha esto se hizo más que visible. 3-0 los goleaban, un partido humillante, una reacción nula por parte de la chavineta. Aquí no caían los 4 goles de siempre, aquí se veían las caras agachonas y largas de todas esas eliminaciones de Champions. Pero esto era el Eintracht de Frankfurt, esto no se podía permitir y así de rápido volvían las burlas de los fanáticos de otros equipos. Así,
En un solo partido, en 90 minutos, la chavineta se sepultaba, se acababa. Y después de perder esa larguísima racha invicta, las derrotas llegaron por montones. Cayeron con el Cádiz, con el Rayo Vallecano otra vez y también con el Villarreal. Finalmente sí consiguieron quedar en el segundo lugar de la tabla, pero a lejanos 13 puntos del líder. El goleador de la campaña fue Aubameyang con 13 tantos, un hombre que empezó a jugar en febrero, cuando antes Messi, Neymar y Suárez mínimo marcaban 30 goles cada uno. El Real Madrid, sus acérrimos rivales, ganaron Liga y Champions. Messi no se veía a gusto en París y no te alcanzaba el dinero para regresarlo. Y para acabar con estas malas tragedias, el temible nadaplete llegó. 0 títulos en la campaña. Así, los primeros meses de Xavi con este equipo. La siguiente campaña es de opiniones divididas. Algunos la consideran muy buena, otros regular. Otros nunca olvidarán otro gran fracaso, pero las vamos repasando. Mucha pobreza, muy poco dinero, pero compras hubo y bastantes. Rafinha por 58 millones de euros, Koundé por 50, Lewandowski por 45, 158 millones de euros gastados, los más pobres de Europa, y otros 2 que gratis llegaron, Christensen y Kessié. Se le armaba muy buen grupo y así empezaba la 22-23 con las goleadas que ya acostumbraba Xavi a darnos. 4-1 a la Real Sociedad, 4-0 al Valladolid, 3-0 al Sevilla, 4-0 al Cádiz, 3-0 al Elche. Lewandowski marcando de a 2 por partido. El Barça estaba de vuelta. En Champions les tocaba un grupo bastante difícil. Bayern, Inter de Milán y el Victoria Pilsen, aunque el fracasar nuevamente no podría ser permitido. Es más, ni por la mente de los aficionados atravesaba tal fracaso. Este Barcelona volaba, esta chavineta era una realidad. Debutaron en Champions contra los checos y goleaban también. Ahora 5-1 con hat-trick de Lewandowski. Líderes en Liga e invictos, pero llegó el Real Madrid y les dio su primer derrota de la campaña. Ancelotti los bajó de su nube y les quitaba ese liderato. Se vieron las caras con el Bayern, perdieron. Con el Inter en San Siro, perdieron. Y así de rápido, así de pronto volvemos a las mismas andadas de siempre. Y es que este es el problema con el Barcelona, la actitud, el cómo afrontan las adversidades. Puede que jueguen espectacular, que estén en un nivel envidiable, pero el problema toca la puerta y se desvanece todo. Corrían peligro de caer eliminados nuevamente desde fase de grupos. Recibían al Inter y en este partido clave, crucial, si no ganaban, prácticamente eliminados. El Mosquito anotaba primero y con este tanto la calma llegaba, pero los italianos les daban la vuelta y de aquí ya era muy complicado remontar. La actitud agachona volvía. El polaco Lewy conseguía el 2-2 y al 89 les marcaban el tercero. Nuevamente el polaco marcó para rescatar ese empate, pero ya era muy tarde, de muy poco servía. Sobre todo porque a los pocos días se medían al Bayern Múnich y aquí nuevamente los goleaban. Otra vez 3-0 y otra vez, por segundo año de manera consecutiva, eliminados desde fase de grupos. Fracaso, burla, Xavi quédate, le gritaban los madridistas. Algunos culés lo defendían argumentando que no era su culpa y Hernández, en sus comentarios, también se libraba de culpa. Yo creo que es el árbitro que debería dar explicaciones, salir aquí a hablar, ya dijimos ayer, ¿no? Que es una figura muy importante. Estoy indignado. Creo que es una injusticia grande. Suena difícil, duro y cruel de decir esto, pero desde octubre, esto era un fracaso de temporada. Habían aún varios títulos por disputarse, pero esto para un equipo como el Barça es inadmisible. 2 años seguidos sin ni siquiera estar en los octavos de final. Aunque como les mencionaba, esta temporada para algunos es recordada con gusto, con cariño, y es que a partir de este momento, de este fracaso, no se apagaron. Al contrario, de los siguientes 12 partidos de liga ganaron 11 y solo empataron en 1. Más de 4 meses seguidos sin perder en liga. Y en el Inter, en medio de esa buena racha, jugaron la Supercopa de España, en donde ¡empezó la nueva era! festejaron por primera vez al mando de Xavi Hernández, un trofeo que venía de un partidazo que le ganaban 3-0 al Real Madrid, goleándolos nuevamente. Los jóvenes Gavi y Pedri anotaban. Araujo anulaba a Vini por completo y ese trofeo significaba más que una sola copa.
significaba el resurgir, el renacer, el inicio de una nueva era para el club. Pero, y es que siempre hay un pero con este equipo, nunca podemos quedarnos bajo una misma línea, es la inestabilidad absoluta. En Liga lideraban y con gran diferencia, pues en la Europa League, porque otra vez tendrían que jugarla, caían eliminados desde el repechaje por un Manchester United de Ten Hag. En el Old Trafford les remontaban y otro fracaso llegaba. Llegaron a las semifinales de Copa del Rey, midiéndose otra vez al Real Madrid y pues otra vez los golearon. 4-0, 4-0. Benzema les marcaba un hat-trick y otro fracaso llegaba. Las copas, las eliminaciones directas a Xavi simplemente no se le daban. Y es por eso que aún y viendo cómo marchaba la situación en Liga, que era extremadamente positiva, la mayoría de los blaugranas no estaban conformes con Xavi. Aquí se busca mucho más que solo la Liga. Pero algo bueno tenía este equipo, y es que Ter Stegen encontraba su prime. Jules Koundé, el nuevo lateral derecho, rindiendo y de gran manera. Ronald, el uruguayo, convertido en uno de los mejores centrales del mundo, y su pareja Christensen complementaba, al igual que ese nuevo joven Alejandro Balde. Muy pocos goles recibidos. Lewandowski se convirtió en el pichichi del torneo. Tomaron el 1-0 como estilo de vida. Debutaba el jovencito de solo 15 años de nombre Lamine Yamal. Gavi jugando todo, y en esta última campaña de Busquets nos seguía regalando sus últimos grandes destellos. La diferencia en contra de sus competidores, el Atlético y el Real Madrid, fue abismal. Por lo tanto, ganaron la liga con 4 jornadas de anticipación, casi un mes antes de que terminara. Le dieron la despedida a sus leyendas Busquets y Jordi Alba, y también se despidieron, aunque momentáneamente en este caso, de su casa, del Camp Nou, que viviría una remodelación general, así que durante un par de años se mudarían de hogar. Así es como termina esta segunda temporada de Xavi, su primera completa, con 2 títulos, el de Liga y el de Supercopa, con 33 tantos marcados por Lewy en su primer campaña, pero con esa nueva inolvidable eliminación de Champions desde fase de grupos. Ese 4-0 en contra sufrido por parte del Real Madrid y esa incógnita gigante de si este era un entrenador de ligas y no de copas, cuando ellos lo que querían no solo eran ligas, sino que también copas, las eliminaciones directas, volver a ser fuertes en Champions. Verano del 2023 y Laporta puso su enfoque y su dinero en el nuevo Spotify Camp Nou. Se mudaron al Estadio Olímpico de Montjuic, ficharon a coste cero Gundogan, Íñigo Martínez, préstamo de Joao Félix y Joao Cancelo, armando un equipazo. Le daban un nuevo contrato a Xavi que lo extendía hasta el 2025 y de esta forma, con la esperanza a tope, con el objetivo de ir a por todo, de pelear todos los títulos, empezaba la 2023-2024. Y pues tan equivocados no estaban los que soñaban. Primeros 10 partidos en Liga, invictos. 5-0 al Betis, 4 goles al Villarreal. En Champions golearon al Amberes 5-0 en su primer juego. Le ganaron al Porto de visita y al Shakhtar en casa. Clasificados por fin a la siguiente ronda. Le ganaban al Real Madrid con un tanto de Gundogan, jugaban por nota, casi el tiki-taka, casi el fútbol total que Guardiola les enseñó. Jude Bellingham les empataba y ya saben qué pasa cuando este equipo tiene la situación en contra. Cuando hay adversidades, pierde, no mantiene el resultado ni le da la vuelta. Jude les marcó el segundo al 92 y perdían en casa con el Real Madrid. Por fin se conseguían clasificar de fase y grupos de Champions, aunque las formas no terminaban de convencer, ya que terminaron innecesariamente perdiendo con el Shakhtar y el Royal Antwerp. Y a pesar de que en este primer semestre estaban vivos en todas las competiciones, de que Joao Félix de repente daba sus pruebas de talento, de que Gundogan se estaba mandando un temporadón y lo mismo que Cancelo, de que Lamine Yamal demostrara sus primeros destellos. A pesar de todo eso, las esperanzas poco a poco se desvanecían, ya que diciembre y enero fueron de pesadillas totales. El Girona, un equipo que sorprendía y que tiene una cierta rivalidad con el Barça, los goleaba 4-2. Jugaron la Supercopa de España y también los goleaban. Otra vez el Real Madrid y otra vez 4-1 con otro hat-trick, ahora de Vini.
En Copa del Rey, el Athletic de Bilbao les metió 4 y en tiempos extras los eliminaban. Contra el Villarreal lo perdían 2-0. Le dieron la vuelta y lo estaban ganando 3-2 al 84. Les empataron al 90 y les volvían a marcar y hasta un quinto les cupo. 5-3. 5-3 después de que habían remontado. Perdían y el Xavi out no dejaba de sonar. Y aquí él mismo no aguantó. A través de una conferencia de prensa confirmaba su salida. Decía que él amaba al equipo y lo mejor para él mismo era que él se marchara al cierre de la campaña. Perdieron la Copa, la Supercopa, eran terceros en Liga, alejados del Real Madrid, pero eso sí, con vida en Champions. Y no entiendo por qué esperanza aún había. Los madridistas decían que este entrenador era agachón, pecho frío, quejumbroso y con puros pretextos, que nunca los llevaría a algo grande, pero los culés soñaban. Empezaban a circular en redes sociales memes en donde las matemáticas daban el número 6, haciendo referencia a que la sexta Champions estaba por llegar. Porque aquí 100 menos 94. 6. Repíteme ese numerito. La sexta y solo la sexta. Esa era la meta. La chavineta caminaba sobre una cuerda floja, pero este sueño no moría, no se apagaba y de los octavos de final avanzaban tranquilos ante el Napoli. 3-1 les ganaron para meterse a los cuartos. Volver a esa instancia después de 4 años. Desde aquel 8-2 no se llegaba hasta este momento. Pues era la hora, era el momento de demostrar que este equipo estaba de vuelta, que Xavi era un entrenador top y el sorteo les ponía de frente al PSG. Pero este era uno muy diferente al de Messi, Neymar y Mbappé. Este era el PSG de Luis Enrique. Sí, aún contaban con Kylian, pero no estaban jugando ni cerca de su nivel de siempre. Los blaugranas muy favoritos a avanzar. Y los memes con el tema de la sexta seguían y se incrementaban, ya que en el lado del bracket que les tocó, el PSG o el Atlético eran los más difíciles. No había razón alguna por la cual este club no llegara a la gran final, para medirse ahí al Real Madrid. Pero no nos podemos adelantar. Primero, a visitar el Parque de los Príncipes, PSG contra el Fútbol Club Barcelona. Y aquí fue donde Rafinha nos empezaba a enseñar su prime. Marcaba el primero, 1-0 al medio tiempo. La segunda parte arrancaba y el miedo tocaba la puerta y ya saben qué pasa. Gol de Dembélé y 2 minutos más tarde, gol de Vitinha. Remontaba el PSG. En cuestión de 2 minutos les daban la vuelta. Lo de siempre. La sexta ahora se alejaba, la actitud agachona volvía. Pero esta tarde no, al menos en Francia no. Rafinha marcaba su doblete y alentaba al club a volver. Y fue antes de que cayera el fin del partido donde Christensen le daba la vuelta a la situación, marcando ese tercero. 3-2. Así lo ganaba el Barça. Esta era la actitud que los culés querían ver de sus jugadores. Esa noche anularon por completo a Mbappé. Este era el Barcelona que tanto pedían y ahora en Montjuic a conservar, a cumplir y a guardar esa valiosísima ventaja que tenían. Y no había por qué pensar lo contrario. Si desde el arranque Rafinha conseguía marcar nuevamente con una nueva asistencia de ese joven de 16, Lamine Yamal. 4-2 lo ganaban en el global. La chavineta a solo minutos de las semifinales. Era cuestión de que el tiempo transcurriera, porque esto estaba sentenciado. Aunque ya se la saben, Ronald cometía una imprudencia, lo expulsaban, el miedo tocaba la puerta y pues, ¿qué les digo? ¿Qué les cuento si ya se la saben? Dembélé descontaba, pero este 4-3 seguía siendo controlado, seguía estando arriba en el marcador y aquí ya no había gol de visitante. Quedaban menos de 40 minutos para aguantar, estaban ganando, pero en sus rostros y sobre todo en el de su entrenador parecía que lo estaban perdiendo. Pues de esta situación Luis Enrique se percató y consiguió el empate global a través de Vitinha. Y la tragedia no paró aquí. Xavi rabiaba, se hacía de palabras con el árbitro, pateaba un cartel y lo terminaban expulsando. Perdía la cabeza y Cancelo hacía lo mismo, cometía un penal. El penal que Mbappé buscaría marcar para sentenciar al Barça y obviamente Kylian lo convertía. Salían de las cenizas y la chavineta mostraba su verdadera cara. Y ahora el PSG sería quien se metería a las semifinales y hasta uno más les cupo. Otro de la figura francesa. 4-1 perdieron. 4-1 los humillaron en casa y de esta
¿Cómo te defiendes? ¿Cómo te levantas? ¿Qué puedes decir? Otra vez se irían con un adaplete, con las manos vacías. La liga estaba perdida. El proyecto Xavi ya no se podía levantar de ninguna forma. El sol nos molesta, el campo seco no nos beneficia. Que le pregunten al entrenador del Getafe por qué no se regó el campo y por qué estaba más alto de lo habitual. Sus declaraciones solamente provocaban enojo, frustración y coraje en los aficionados. El Barça no puede ser así de llorón, así de chico, así de quejumbroso. Que si el pasto, que si el arbitraje, que si las expulsiones, que si la cantidad de partidos, cualquier cantidad de pretextos. Todo para evitar afrontar su realidad, que era triste y muy triste. Y quien se encargó de darles otra probada de su triste realidad fue el Real Madrid. En la misma semana que jugaron con el PSG, se tenían que presentar en el Bernabéu. 2-2 se mantenía al final del partido y una vez más Jude les quitaba la sonrisa, la alegría. Y otra vez, de último minuto, Jude Bellingham marcaba el 91 para darle los 3 puntos y acabar al 100% con esta fracasada era Xavi Hernández. Les había comentado que en enero el propio entrenador había dicho que él se marcharía al final de la temporada y los fracasos de enero a la fecha solamente aumentaron y todavía tuvo la terrible decisión después de caer con el Real Madrid de decir que él se quedaría, que su etapa todavía no se terminaba, que este proyecto continuaría. Xavi había perdido la cabeza, pasó de ser héroe a villano, de leyenda a odiado, de respetado a criticado. Sí, su etapa tuvo ciertas cosas positivas. Ganar una liga que es bastante difícil de conseguir. Debutar muchos jóvenes que hoy brillan, pero lo malo, los fracasos, las remontadas, las actitudes y sus declaraciones opacan todo su brillo. La Xavineta es mucho más recordada por lo malo que por lo bueno. Las 2 eliminaciones seguidas en fase de grupos de Champions, la derrota con el Eintracht de Frankfurt, las goleadas que le puso el Real Madrid y la que terminó por sentenciar esto, esa catastrófica remontada parisina en Montjuic. La temporada 2023-2024 terminó con el equipo blaugrana en segundo lugar, a 10 puntos de los merengues, y como Xavi decidía no irse, cumplir su contrato hasta el 2025, tuvo que ser Joan Laporta quien lo despidió. Este proyecto era insostenible y anunciando al nuevo timonel, a Hans-Dieter Flick, así, después de poco más de 2 años le damos la despedida a esta era Xavi Hernández con el Barcelona. Así, en mayo del 2024 terminaba oficialmente la Xavineta, sin la sexta, sin dinero, sin muchos títulos, con muchas quejas, con muchas declaraciones y con un recuerdo agridulce en la historia de este Fútbol Club Barcelona.